¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo le va? Muy bien, Eduardo. La verdad, muy tranquilo. Muy feliz de esta etapa que estoy viviendo. ¿Está feliz, en serio? Sí, claro. Y asumo esto con mucha convicción y con mucha serenidad. Y me siento, como siempre lo fui, un peronista que entiende que esta hora requiere de voluntades comunes para reconstruir la Argentina y emprender las grandes transformaciones. Y un sentido de unidad nacional que me parece que hay que encontrar entre los argentinos, que dejen atrás definitivamente el pasado, las historias trágicas que lógicamente conmueven y que uno entiende en el plano humano, pero tenemos que caminar para adelante. A mí me quedó grabado mucho una frase de Felipe González en el Malva, cuando vino hace poco tiempo. Dijo: el político moderno es el que mira para el futuro, el que construye mirando el futuro, no el pasado. Y bueno, y me parece que el presidente ha tenido un acto de audacia y de valentía, de convocarme, de llevarme a un cargo de responsabilidad, de ser el segundo de él, de acompañarlo desde el Senado, un ámbito que conozco profundamente. De memoria, sí, lo de conozco taquito. mucho. Y sé los límites hace? de la autoridad del vicepresidente también, que es muy importante saberlo. Bueno, usted se ha enfrentado históricamente a varios vicepresidentes. Pero más que todo, como jefe de bloque. Lo que el vicepresidente es un sujeto que está más en la opacidad. Hoy vine porque además tenía que responder a tu pedido y porque ustedes siempre han sido muy plurales y me han convocado y he podido... Hasta castigado. Yo, personalmente. Sí, pero y no importa, importa, vamos a siempre hubo un espacio de debate prudente. Democrático, republicano. Pero también, una vez que pase este ruido, tengo que reacomodarme y trabajar en la comunicación con muchos peronistas del país que me están llamando y que quieren ser parte de esta convocatoria. Tengo entendido que va a haber un tridente que va a empezar a caminar el país. Es usted, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó juntos. ¿Es verdad? Hoy estuve conversando con ambos porque me invitaron todos los peronistas históricos que integran el gobierno, tanto de la ciudad como del gobierno nacional, y estuvimos hablando precisamente con Emilio y con Rogelio de dialogar con mucha gente, con muchos compañeros. ¿Esos compañeros qué son? ¿Gobernadores e intendentes de distintos lugares del país? El plano de los gobernadores diría que hay que dejarlos en un escenario de mayor tranquilidad, que terminen de resolver los problemas de las elecciones. Están desarrollándose. El domingo va a haber elecciones importantes en Santa Fe, en Formosa, en San Luis. Y tampoco se trata de contar gobernadores. A mí me parece que lo que hay que trabajar es con la sociedad, con el conjunto de la sociedad argentina. Hay que trabajar con un núcleo de ideas, de explicarle a la ciudadanía que estamos frente a una diagonal de la historia que es fundamental y que va a definir el futuro del país. De ser un país inserto en el mundo, de ser un país que tenga relaciones con los países del primer mundo, con Estados Unidos, con Europa, que tenga un trato pragmático con los países que nos compran, que generemos también procesos de cuidado de nuestra industria nacional, pero un país que no defoltee, que no sea incumplidor, un país que no haga un acto en una plaza y diga no le pagamos a nadie, porque eso nos condena a la oscuridad. Y creo que el mundo va a reaccionar duramente con esa Argentina. Sí. Esa es la Argentina que propone la fórmula que usted integra. ¿Y la otra fórmula? ¿Qué es lo que propone según su visión? Yo veo algunas expresiones, algunas complejas, como digamos, que se exteriorizan en los medios, que a lo mejor no son la voluntad de la fórmula, pero son actores de ese espacio. Veo un nivel muy agresivo, incluso en algunas manifestaciones. Pero lo que digo es que me parece que hay algunos componentes que por lo menos hay que analizar. Es el presidente el que me convoca a mí. Es la decisión del presidente. ¿Y ir al encuentro de un opositor, sí, de construcción democrática. Yo no creo en la democracia de colisión y de ruptura, creo
en esquema de debate propositivo y de consensos y de diálogo, y me parece que esto es lo que está también pidiendo la sociedad argentina. Y del otro lado hay una anomalía que es la vicepresidenta la centralidad de esa fórmula, y no estoy haciendo ninguna descalificación de tipo personal hacia el candidato a presidente. Lo que digo es La que manda es Cristina. la potencia de esa fórmula y los votos de esa fórmula están en la vicepresidencia. Así como los votos de Juntos por el Cambio están en la figura de Macri. Yo puedo aportar planteos de previsibilidad, cómo voy a funcionar en el Senado, diálogo con sectores económicos, diálogo con el peronismo y diálogo con los gobernadores de cara al 11 de diciembre, que es cuando va a empezar una tarea que implica convocar a los argentinos a una épica de la transformación, al conjunto de la sociedad argentina, al movimiento obrero, a los empresarios, a la Iglesia Católica, a hacer un espacio de concertación de los grandes temas para que podamos llevarlos adelante y para que la batalla no sea solamente un debate en el Parlamento, sino que haya un consenso de mayorías en la sociedad argentina, de definiciones de rumbo que planteen el crecimiento, el progreso, la mejora de los salarios. A ver, para muchos hay un punto de contacto entre usted y Alberto Fernández. Alberto Fernández es a Cristina lo que usted es a Macri. En este sentido, se suponía que Cristina lo ponía a Alberto Fernández para convencer a otros que, como era moderado, iban a ir a ese espacio. Y a usted lo convocan para convencer a peronistas a que vayan a los republicanos, a los democráticos, Sí, hay un a los espacio muy importante. muy grande. De un peronismo republicano, con una visión federal. ¿Coincide en eso? Es probable, ella hizo un movimiento táctico respetable. Creo que también ella percibió que la radicalización Que con ella sola no alcanzaba. de la propuesta me parece que la achicaba el espacio electoral. Y Macri también. Y jugó al centro y me parece que el debate de la Argentina es por el centro. Indudablemente por el centro. Y también es un debate de convicción democrática, valores democráticos o componentes autoritarios. Esto también va a estar en el corazón de la discusión política. Porque hace 15... Digamos, 15 las visiones de la izquierda dura trazan 60 años, 70. Están en el túnel del tiempo. Sí. Aunque usted hoy le dijo comunista a Kicillof. No, lo que describí es un dato, tampoco lo ofendí, a ver, ni tampoco lo agravié como me hacen a mí, que me agravian por las redes y dicen cualquier cosa de mí. Yo describí un dato político. Sus orígenes en su juventud estuvieron ligados a visiones duras de izquierda. Incluso hay algunos componentes de la economía que él manejó que fueron de fuerte intervención estatal en la economía. Control de importaciones, cepo. Esto define un perfil económico. Esta es la realidad. Dije que era una candidatura que en el contexto de una provincia con una profunda, digamos, identidad peronista, me parecía... Mire, Rossi dijo esto, por ejemplo. Rossi es el ex ministro de Defensa a quien le desaparecieron los misiles, balas, armas. Dijo: Miguel, ¿seguís enojado con Axel por la elección del 2015 en Río Negro? Vos eras el candidato, vos perdiste, no tiene nada de malo, pero ya que saliste del closet político e ideológico, hacete cargo. Es de hombrecito, dirías vos. Ah, la pucha. No había leído la última frase. ¿Salió del closet? ¿De qué closet? Político y ideológico. Closet político. Sí. Mi identidad sexual está clara y estoy conforme. Porque Rossi va hacia otro lado, ¿no? No, creo que se refiere a... No, hombrecito, dice que... Yo no quiero entrar en cuestiones personales, ni en agravios de nadie. He tenido con él un vínculo político, de respeto, así que... Ambos fueron jefes de bloque, ¿no? De Cristina. Ambos fuimos presidente de bloque, él hizo su tarea, yo también. Y la verdad, no quiero entrar en el agravio. Lo que digo es, hice una descripción, no esperé que fuera tan importante. ¿Por qué los peronistas... Salgo de ahí. De todas maneras, la derrota del 2015 en Río Negro, que fue distinta, yo perdí 2 elecciones, y uno en la política gana y pierde.
Yo perdí en el 2007 por 1,5 puntos la gobernación de Río Negro con la concertación plural de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y Cobos. Pregúntele, bueno, había que preguntarle a De la Sota. Perdió cuántas elecciones en Córdoba y después también llegó a ser gané gobernador. elecciones de senador con el 50%. En el 2013, que es el mandato que tengo, gané con el 53% en Río Negro cuando nadie ganaba en el país. 2013 fue el tiempo de declinación. Filmus viene perdiendo 6, 7 elecciones, pero todavía no puedo He ganar ganado ninguna. como intendente, fui legislador, se gana y se pierde en Ok, política. dentro- Lo que sí. digo es, creo que hay que encontrar debates con cierto nivel de discusión de ideas. Sabe que he hablado con muchos peronistas y muchos lo consideran un traidor por haber arreglado con Macri. Bueno, el concepto ese puede ser infamante en el plano personal o en algunas otras cuestiones, pero para poner un ejemplo burdo, no me quiero de ninguna manera parecer, pero la Junta de Mayo fue traidora al rey, adjuró del juramento que le habían hecho al rey de España, nunca hubiéramos sido nación. Lo que digo es que en política este concepto de traidor es muy precario, de sujetos intelectualmente frágiles, carentes de concepto y de formación política, de nivel intelectual. La traición siempre es un punto de fractura con el pasado y la construcción de algo que tiene que ver con el futuro de la política, de las cosas. Lo que está pasando en la política europea, yo no pierdo mi identidad. A mí Cambiemos me aceptó como soy. Yo he defendido los fueros, lo he debatido contigo y con otros medios. No, ya voy a ir a eso. Y lo sigo manteniendo, esa posición, y me tomó como era, con mis fragilidades, mis saberes. Ahora que arregló con Macri, ¿no va a mandar presa a Cristina? De ninguna manera. Hasta que no haya sentencia firme en la Argentina, nadie puede ir preso. No debe ir preso. ¿Sabe? Eduardo, lo hemos discutido muchas veces. Es el Estado de Derecho. La prisión anticipada siempre la consideré un verdadero desatino de algunos jueces que irrumpieron en el escenario. Pero eso debería decidirlo la justicia, no Pero usted como senador. No, Deje que a ver. desafore, que Pero la ¿por qué voy a- justicia- y por que qué después lo voy- discuta Cristina en la justicia, que vaya a la Cámara, que vea. ¿Por qué lo tiene que decidir usted del Porque Senado con otros hay una senadores? voluntad popular, Eduardo, expresada en esa elección de la gente. A uno le puede o no gustar esa representación política, pero expresó la voluntad de muchos millones de personas que la votaron en la provincia de Buenos Aires. Tiene 13 procesamientos, tiene Que varios haya pedidos de- condena. A ver, varios no me pedidos de cargue a prisión. mí la debilidad del sistema judicial argentino, donde los tribunales orales tardan años en empezar un proceso. Lo que pasa es que A ver, usted tenía la lo llave que tiene y que ahora se la pasó a funcionar. Fuentes, la llave. La llavecita que usted tenía se la pasó a ¿A qué Fuentes. Fuentes? ¿Eh? ¿A quién? ¿A Marcelo Fuentes? Sí, al senador. ¿Qué cosa? La llave esa para... Pero no yo meterlo voy a preso. mantener... yo no soy una hoja en la tormenta, No, Eduardo. ya lo sé. Un papel en el viento. Un tipo que anda por ahí, dice una cosa hoy, mañana otra. Yo las posiciones las mantengo. Y el presidente me aceptó de esa manera. Y esto es lo que soy. Aunque Macri le diga... El presidente nunca me dijo nada. Ok, listo, me quedo con eso entonces, porque algunos me preguntan, che, ahora que Pichetto arregló con... Entonces Macri le va a pedir, por no le favor, pidió nada ni le va a pedir eso. absolutamente. Ok, hablando de convicciones, usted hace 15 días en la radio, hablamos en la radio, Sí. yo sabía que su nombre estaba dando vuelta y le pregunté sobre la posibilidad de ser vice de Macri. Dije que no. Yo le pregunté, ¿cero chance de que usted sea? Y usted me dijo, no. Lo que pasa es que yo no construyo políticas sobre ficciones, Eduardo. A mí nadie me había hablado, y mucho menos el presidente. Este fue un proceso de evolución. A veces un hombre encuentra su identidad en algunos momentos determinados. Esto hay un poema conjetural de Borges, que más o menos dice así: alguien descubre quién es en ese momento y es para siempre, algo así. ¿Y usted lo descubrió cuando? Cuando No, le dijeron, yo descubrí... el presidente quiere no, que... yo vi en Nueva York, porque muchos también me subestiman, creen que yo no tengo contactos. Yo vine construyendo contactos y relaciones con fondos de inversión, con empresarios americanos, con Wall los Street y principales Washington. bancos, con Wall Claro. Street, porque venían a mi oficina, porque cuando vienen los operadores económicos que invierten en activos argentinos, o en físico o en bonos,
no solamente hablan con el ministro de Economía, hablan con opositores. Claro. Conmigo hablaron siempre, durante muchos años. Entonces yo tenía una agenda. Cuando voy a Nueva York, me encuentro con un dato concreto. El riesgo de que la Argentina vuelva a ser un país defolteador, un país dramático, un país fuera del mundo, incluso con sanciones, creo, mucho más graves que las que ocurrieron en el 2001. Ese riesgo estuvo y en ese momento coincidió mi visita con un momento de mucha volatilidad y la percepción de que hay que consolidar una propuesta capitalista, hay que mejorar los instrumentos de la economía para que pueda expandirse, para que puedan crecer el trabajo. Por supuesto, hay algunos temas que todavía están pendientes por el gobierno, pero mi convicción es que acá se discute en la Argentina sobre temas de la prehistoria. Ok, hablando de... Entremos un poco en la economía. ¿Cómo va a explicar usted que un gobierno que hizo todo mal en economía, coincide conmigo en eso? Yo creo que tuvo 2 años de cierta estabilidad. En el segundo año, 2017, la economía creció 2.7. Sí, y después se derrumbó. En el tercer año, las estructuras del país, que no fueron debidamente blanqueadas, en orden al gasto fiscal, a todo lo que significa el componente fiscal de los gastos de seguridad social, de un mundo que Argentina tiene que asumir porque tiene una mirada igualitaria y una mirada humanitaria que otros países latinoamericanos no tienen. Bueno, creo que al gobierno se le disparó esta realidad e indudablemente hubo situaciones de 2 corridas que impactaron sobre el poder adquisitivo de la gente. Yo creo que hoy estamos en una etapa de recuperación de la estabilidad, de control del tipo de cambio, del dólar. Y a mí me parece que hay un sendero de reactivación, que se empieza a expresar... ¿Cómo va a explicar usted que esto, y me imagino que al presidente también lo va a tener que hacer, ¿no? Que el segundo periodo va a ser distinto a este? Bueno, el presidente tiene una oportunidad importante, si la sociedad lo reelige, que es que el segundo periodo deje un legado de un mundo en la Argentina distinto, de una Argentina menos confrontativa, una Argentina que unifique criterios para salir, una Argentina capitalista inteligente que también cuide las empresas nacionales, porque el mundo no es el mundo alegre de Obama, del intercambio, que todo el mundo fluye. Una Argentina con mayores convicciones democráticas. Me parece que eso es una cosa muy fuerte. Y yo también estoy haciendo el último aporte desde el punto de vista personal a la política en el sentido de lo que creo. ¿Y usted va a aportar en ese futuro gobierno si llega a ser elegido, llegan a ser elegidos ambos? ¿Va a ser el aporte político para ese gobierno? Yo voy a cumplir mi función en el Senado. El vicepresidente, la luz de estos focos no lo tiene que iluminar mucho. En general, en el plano político de los países serios, el vicepresidente es una figura secundaria, de acompañamiento al presidente. En los grandes temas tiene que estar al lado del presidente. Si me toca desempatar, voy a votar con el presidente. No hará lo de Cobos. Yo creo que ese fue un momento de... Pero yo no lo haría. Digamos. Tengo un trato humano muy bueno con El Julio. otro día habló maravillas de usted. No, y además yo también, y ese hecho nunca nos separó, porque tampoco nunca... Aunque hizo una metáfora. En ese momento dijo, bueno, dale, rápido. No, porque dale. Tampoco se podía esperar, Eduardo. Sí. Esa noche había 500.000 personas en el Rosedal. 5 de la mañana. Y 200.000 en la Plaza del Congreso. No se podía postergar eso. Claro. Había que resolverlo. Pero digo, si a mí me toca ese lugar, yo voto con el gobierno, con el presidente, porque el rol del vicepresidente es representar al Poder Ejecutivo Nacional, al presidente en el Congreso. No tengo ninguna duda. Lo sé, además, por estructura de formación política. O sea, usted no va a ser el Cobos de Macri. No diría eso. Yo voy a acompañar al presidente. No, lo que pasa que desde ese momento hay mucho... Veo que cada presidente elige... Y cada gobernador elige a su vice pensando, che, ¿no tendré a un Cobo yo como compañero? Reconozco que la historia de la Argentina ligada a los vicepresidentes es una historia compleja. Es compleja, por eso le digo. Hablemos de Indalecio Gómez, con Frondizi. El propio Víctor Martínez estuvo ahí en un momento medio complicado. Exactamente.
Chacho la Álvarez. renuncia del Chacho en un momento muy complejo también. Fue pero tremendo. no quiero hacer juzgamientos de esas conductas. ¿Maduro o Guaidó? El Chacho la tomó de sus convicciones personales. ¿Maduro o Guaidó? Yo se lo dije acá a usted y a otros colegas. ¿De qué lado está? De Guaidó, no tengo duda. Del lado de la democracia en Venezuela. Esta es una dictadura sangrienta con los servicios cubanos operando en la inteligencia y en la policía secreta, torturando gente. Cuando se sepa lo que está pasando en Venezuela, muchos intelectuales de la izquierda argentina no sé dónde se van a meter, porque se pueden sostener cosas razonables. Hasta diría, una cosa era Chávez, que gobernaba con mayorías importantes, y otra cosa es Maduro, que fue un hombre formado por Cuba, hombre del PC formado por Cuba, y puesto en el interregno de la enfermedad de Chávez, que a dónde se trató. ¿Sí? O sea, entre Kicillof y Maduro no hay ninguna diferencia. Son los dos, vienen del mismo origen. No, de ninguna PC. manera. No. Y Cristina... Yo lo que digo es que Maduro es un hombre de Cuba. Fue un hombre de Cuba. Sí. Y la decisión política final de Chávez en la elección del sucesor, porque había otros hombres en la superestructura chavista. La tomó Fidel Castro. Yo Todavía diría vivo. que sus últimos días fueron en Cuba y ahí gravitaron los cubanos. Y los cubanos gravitan fuertemente en Venezuela porque además dependen de los 40.000 barriles. A ver, son cuestiones de intereses estratégicos de Cuba. ¿Y Cristina es Maduro? No. ¿Representa a Maduro? De ninguna manera. ¿Cristina tampoco. es Venezuela? No ha sido una dictadora. No digo eso, no digo Cuando eso. el Congreso le votó en contra la 125... Hablo de ideas. Cristina, Ella tiene una visión... si llega al gobierno, ¿ese gobierno nos lleva a Venezuela? Yo creo que algunas visiones y expresiones que se dicen públicamente, que incluso hasta afectan el verdadero interés de la fórmula, expresan esas visiones. No le vamos a pagar durante 3 años, no me importan los bonistas, los muertos no pagan, digamos, conceptos complicados. Yo lo que sostengo es, digamos, el compromiso de la Argentina con las obligaciones, la continuidad de los actos del Estado, la necesidad de cumplir y ser creíble con los acreedores. Cuando haya que negociar hay que hacer acuerdos bilaterales. Argentina tiene que demostrar esa actitud, esa capacidad, y hay que hacer crecer la economía. Yo vengo de ir con el presidente a Neuquén. Vaca Muerta es impresionante, ¿no? Pero está volando, vuela todo. Había 1000 empresarios, lo aplaudieron de pie al presidente. Una ovación. Y eso es el mundo del trabajo, es la Argentina potencia. Es la Argentina que tenemos que construir con otros sectores, con la minería, con, digamos, agregar valor industrial al sector agropecuario, con la carne, con la posibilidad de producir cerdo. Los chinos son muy malos, son como los brasileros. Te digo algo, es importante. Sí. Es muy probable que haya inversiones muy importantes para producir cerdo en la Argentina, para que sea China el mercado consumidor, porque han demostrado que no pueden hacer ese tipo de crianzas. Ha habido una peste que les atrasó 10 años el proceso de producción porcina. Cristina, Mempo Giardinelli y Zaffaroni proponen reformar la Constitución, hacer una totalmente nueva. Además, ir por el Poder Judicial. Debo ser justo. Yo a ella no la escuché hablar de ese tema. Yo sí. Sí. Bueno. Le muestro un video, si Bueno, quiere. puede ser, no lo vi. Estaba No lo vi. Mempo, Ahora, estaba ella en una Mempo tribuna y dijo, Giardinelli, hay que hacer una nueva. Lo escuché. Okay. Y además quieren revisar todas las causas judiciales de Causas Cristina judiciales. y los otros corruptos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que el mecanismo de revisión de las causas son las distintas instancias procesales. Etapa de instrucción, juicio oral, recurso de casación. Si se rechaza el de casación, queda el recurso extraordinario. Si se rechaza el extraordinario, que son trámites relativamente rápidos, si hay condena, hay que empezar a cumplir la condena. Lo que digo es que el sistema judicial argentino establece los mecanismos de revisión y de análisis Usted porque Zaffaroni de cada lo que una de propone las es una instancias. ley, Zaffaroni lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que él tiene a veces posiciones muy extremas en materia de derecho.
Yo creo, te digo más, quiero ser sincero y además repetirte también lo que pienso. Hay un problema en la Argentina que tiene que ver con la ampliación de la responsabilidad objetiva en materia penal, cuando el derecho penal es un derecho de autor, digamos. Si vos ampliás al infinito, mañana un funcionario de tercera línea se aplica el principio de responsabilidad objetiva, entonces el presidente debería saber qué hizo ese funcionario y lo terminamos procesando al presidente. Hay un montón de denuncias. Sí, pero si los bolsos con guita le llegaron a la casa. No quiero hacer. Bueno, por eso estamos hablando de otra cosa distinta. No quiero hacer puntualizaciones. No me estoy refiriendo a ningún hecho concreto. Lo que te digo es que en el derecho penal, en esta etapa y en este último año, sí, ha habido una visión de muchos jueces de ampliar responsabilidades objetivas. ¿Qué significa? Que la responsabilidad de otros, de autoría de hechos de otros, se le carga en el funcionario de mayor jerarquía de la cadena. Esto puede determinar el fracaso de la vida institucional argentina, porque los peores van a hacer política en la Argentina o van a estar ocupando los cargos institucionales. Los que no tengan nada para perder, sí, los que estén jugados con la vida, esos son los que se van a hacer cargo del Estado. ¿Cómo le cayó que el ex intendente de Tigre haya arreglado con Cristina? No, no quiero opinar. No voy a opinar. Me parece que son decisiones. Él también podría opinar sobre mi decisión y no lo ha hecho, así que no voy a opinar. ¿Por qué Alternativa Federal voló por los aires? Porque ¿Qué pasó? Porque en política hay que encontrar el método. El método es un tema central en la política. ¿Iban a armar algo fuerte, potente? Era un espacio que medía, estimativa. Estaba midiendo y lo destruyeron. ¿Pero las proyecciones. ¿Quién lo destruyó? ¿La Baña? Yo creo que hubo un plano de mucha dureza de Roberto Labaña, un hombre al que respeto, pero la verdad su intransigencia impidió contener... ¿Dureza o soberbia? No, tampoco le quiero agregar esa calificación. Yo diría de una posición muy cerrada que no permitió que el método institucional que está en la ley, obvio, que era el de la primaria, que no es una interna de un partidito, como él dijo, era la primaria abierta, que era la participación de la ciudadanía en la selección de los candidatos. Alternativa tenía que haber encontrado el método. Entonces, Sergio Massa seguramente hubiera competido, Urtubey también podía competir, yo podría haber hecho lo mismo o acompañar a alguno, en fin, o nada, pero hubiéramos encontrado el método entre todos para poder definir los liderazgos, porque cuando no hay consenso nadie puede imponer a otro. Fue una pena, sinceramente. Bueno, son las cosas que ocurren. Yo creo que la elección está totalmente polarizada. Ahora es... Totalmente polarizada. ¿Es Macri o Cristina? Absolutamente. Yo no creo que ese espacio tenga una proyección que supere los 4 puntos, 5 puntos. ¿4? ¿Quién, la Baña? Yo creo que va a ocurrir eso. Después lo hablamos, si quiere, después que pasen las elecciones. Senador, yo quería preguntarle cómo cayó su designación en el sector más puro del PRO y puntualmente cómo imagina su relación con Marcos Peña. Mire, muy buena. Siempre tuvo un trato cordial y de respeto cuando él iba a la Cámara a exponer, digamos, los informes del jefe de gabinete. Y fue recibido muy bien, casi diría naturalmente, ¿no? Yo no tuve... Al contrario, él formó parte, o por lo menos el presidente es una persona en la que él confía, debe haber sido consultado, imagino yo. A mí me convocó el presidente, pero todo el ámbito político de Cambiemos... Hoy estuve con todos los dirigentes que tuvieron origen en el peronismo y que están en el gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional del peronismo, así que... Hasta Larreta estuvo. Estuvo Horacio también, sí, un hombre al que respeto y que... ¿Que viene de ahí? Sí. ¿Del mismo lugar? Viene del Grupo Sofía, viene de una larga historia política en el peronismo también, ¿cómo no? Senador, usted hacía referencia a temas internacionales, ¿no? Y a cómo funciona el mundo. Y en general, en el mundo, las coaliciones políticas, las aperturas, las coincidencias tan profundas como la que usted sostiene, de dos vertientes distintas, el PRO y lo que usted representa, se gestan con un poco más de preparación, de más tiempo. Es toda la sensación que es un poco a último momento, cuando había que buscar candidatos. ¿Cómo se puede hacer para que la Argentina se ponga los pantalones en esto? Y si ustedes forman realmente una coalición, sea la chilena, que perdure, que dure, que discuta temas. Usted sabe que para hacer un camino de 1000 kilómetros hay que dar un paso. Hay que empezar, claro. Y bueno, y hay momentos en donde uno tiene que decidir. Napoleón decía que lo difícil era decidirse.
Y bueno, me parece que fue un gesto importante del presidente, de abrir. Y yo coincido con usted que hoy el mundo, especialmente Europa, Italia, digamos, es un esquema de coaliciones. Y uno se encuentra con las ideas. Donde hay coincidencia en un núcleo de ideas, es donde ahí se arman las coaliciones de gobierno o incluso alianzas. Se respetan todavía algunas pertenencias como en el PSOE español y en el PP, pero también aparecieron expresiones nuevas y tal vez el bipartidismo se mantiene únicamente en Estados Unidos con una irrupción de un outsider fuera del sistema que fue Trump. A mí me parece un hecho importante. Yo no voy a perder mi identidad peronista y estoy haciendo una convocatoria a mucha gente de todo el país que va a acompañar este proceso. ¿Le puedo contar algo? Sí. Me acaba de escribir Daniel Scioli. Dice, saludos a Miguel, no es ningún traidor, es un hombre de convicciones, hay que respetarlo democráticamente. Bueno, Mire, le agradezco mucho las palabras. ¿Va a hablar con él o no? Sí. Es otro peronista he que hablado está... el otro día, me llamó por teléfono. Es un peronista que está... Me llamó Daniel para felicitarme por la decisión que había tomado. O sea, hombres como Scioli, por ejemplo, serían sumados... Scioli es buena gente, buena persona y yo tampoco quiero forzar a nadie ni comprometer a nadie. Lo que te digo es que me llamó como me llamaron otras figuras. Hoy me llamó Eduardo Menem, me llamó Carlos Corach. Gente experimentada, gente que tiene una visión de Estado, que tiene una visión política. Dicen de usted eso, que usted es un tipo que tiene... Perdón lo de tipo. No, está todo bien. Espero que no se enoje conmigo. por favor. Por ahí se me escapó, pero... Usted es una Yo persona... también soy un que tipo tiene del visión, conurbano. Es de River, tiene el único problema que No, tiene es soy de Banfield. River. No, Banfield, de River Banfield. no. ¿De River no? No, ¿De soy de Banfield? Banfield. Hoy la presidenta es una mujer. De Banfield. Sí, es cierto, la presidenta del club. De Banfield. Digo, dicen de usted también que es un hombre de visión de estadista. Bueno, creo que exageran. No lo digo un yo, poco. Yo lo conozco a usted hace muchísimos años y la verdad... Creo que exageran. Creo que tengo una lectura y tengo una visión política de lo que pasa en el mundo, pero... Y tengo posiciones que por ahí a veces no gustan, pero bueno, yo trato de mantenerlas. Sí, por ejemplo, la del aborto. ¿Por qué votó a favor del aborto? Porque pienso que la mujer tiene derecho a determinar su Ahí vida. está espantando votos. Bueno, el presidente ha tenido una postura de equilibrio y abrió el debate. Y yo lo voté con las convicciones. Yo nunca presenté un proyecto de este tipo. No. Ahora, cuando se puso en debate, yo voté a favor y di los motivos en mi discurso esa noche de cierre. Y creo que más temprano que tarde, en un periodo razonable de tiempo, como establecía esa ley, que eran 12 semanas, estoy convencido que va a llegar. Mire, hay un discurso de Valéry Giscard d'Estaing, que era presidente de Francia, que era católico de convicciones. Y bueno, el Papa se había enojado porque Francia había votado el aborto. Y d'Estaing, que era también un estadista, le manda una carta, dice, Su Excelencia, yo entiendo la posición dogmática de la Iglesia, pero yo tengo que legislar para toda Francia, para toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo en el derecho también a la libertad de decidir. Por supuesto, tiene que ser algo razonable. Habíamos establecido un nivel mucho más bajo en términos de semanas. Bueno, pero ese debate no salió y ese debate está abierto y yo ahora no voy a decir que estoy en contra. Si se presenta de nuevo ese debate, mi posición va a estar a favor. Ok. Miguel Ángel, lo Doctor. felicito ante todo, por supuesto. Muchas gracias. Sé que a usted le gusta mucho el modelo italiano, que es algo así como el paradigma de la búsqueda de la gobernabilidad. Dos estructuras políticas absolutamente diferentes, no opuestas, pero diferentes, se unen para poder gobernar un país. Sí. Usted va en ese camino. A mí ¿Le gusta ese camino? me parece que desde las identidades de origen, la construcción de la Argentina me parece que va a un sistema de coalición. Indudable. Incluso, tal vez Unidad Ciudadana y una parte del PJ que acompaña a la Presidenta expresa una visión de centro-izquierda, y es legítimo. Absolutamente. Y que tenga a lo mejor una visión de mayor intervención de la economía, y también, desde el punto de vista de sus ideas, es legítimo. Y ahí está el debate. ¿Qué mirada tenemos sobre el país desde cada uno de los sectores? A mí el modelo italiano es apasionante. Lo sé. Usted Sé sabe que le bien gusta. hoy que hay una figura que emerge con una potencia realmente
importante y con una figura de equilibrio como Giuseppe Conte, que equilibra entre Salvini y Di Maio, pero la figura en crecimiento es Matteo Salvini. Veo que le gusta. Sí, claro, sigo mucho. Estuve en Italia la última semana del mes de enero y tuve la oportunidad de estar en el Senado italiano, doctor. Lo sé, Usted estuvo. me lo contaron. Y vi una historia retrospectiva de una figura italiana impresionante que fue Tullio Andreotti. Sí, claro. Donde hay un revival y un reconocimiento al hombre que hizo posible la recuperación de la República después del fascismo y que fue 7 veces primer ministro, con sus luces y con sus sombras, si usted la conoce más La que yo. conozco muy bien. De hecho, yo estuve el despacho que él usó, lo usaba el presidente de mi bloque, así que estuve muchas veces en el lugar donde él trabajó. Le llamaban il divo o il titiritero. Exacto. Una última pregunta muy cortita. ¿Le puso alguna condición al presidente cuando lo ofreció? Y quiero aprovechar a desmentir esa pavada que se dice. ¿Qué pavada? Pavadas, son comentarios que yo estoy pidiendo cargos. Yo creo que las atribuciones del presidente en la designación de los ministros, de sus funcionarios, es del presidente. Yo no pedí nada. Y yo respeto esas esferas, claramente. Ni va a pedir nada. Ni voy a pedir nada. Puedo reflexionar con él algún tema. ¿Podrá sugerirle? De la misma manera. Intercambiar con él alguna De la misma manera que sugirieron su nombre. Pero por Tengo entendido supuesto, que Sanz pero la decisión y Rogelio política... Frigerio sugirieron su nombre y bueno, prendió, qué sé yo. Sí, además tengo con ellos una relación personal, de amistad, con Ernesto Sanz y con Rogelio Frigerio y también con Gerardo Morales. También. Ahora, fue muy impresionante como lo cuenta Sanz, porque él dice, a mí me lo ofrecieron y yo dije que no. Pero yo sugerí, ¿por qué no hablas con Pichetto? ¿Fue así? Yo creo que el presidente es el que decidió. No, ya lo sé que decidió el presidente, pero... Creo que él venía elaborando este proceso y se atrevió. Y atreverse en política es muy importante. Hay una vieja consigna de los soldados franceses en Argelia, que eran los boina roja, bastante negativa la historia también. Eran jodidos. Eran muy jodidos, pero su consigna era me atrevo, en el birrete de la boina roja. Y usted se puso la boina roja. No, yo me atrevo a tomar decisiones que son disruptivas. Y bueno, y además me parece importante intentarlo. No, si está por encima la nación, obviamente que sí. Claro que sí. Y a esta altura de mi vida, ¿qué puedo pensar? Más que pensar en el país y en que el país que yo viví y los errores que hemos cometido los podamos mejorar y que el país sea mejor. ¿Qué lo une a Macri? ¿Hay algo que lo une? No, nada. ¿Nada lo une? No, nada en lo material. Digo, no, nada en lo material, Eduardo. Me unen visiones políticas del futuro argentino, me une una visión del capitalismo, me une una relación de una diplomacia presidencial que él ejerció con inteligencia y que no hay mucha valoración sobre ella. La reconstrucción de relaciones con Estados Unidos, con Europa, me une que hay que afianzar la lucha contra el narcotráfico y que lo están haciendo lo mejor posible. Y me une que yo creo que más allá de algunas situaciones que se han vivido en la economía, el rumbo es este. Nadie puede concebir que se pueda gobernar con déficit fiscal permanente, con endeudamiento o con emitirle a la máquina y darle a la máquina que haya inflación. Digamos, este es el rumbo. Lógicamente que esto implica una toma de conciencia también del conjunto de la ciudadanía, porque hay gente que está sufriendo vicisitudes. Pero, te repito, esas son las posiciones que me unen. La está pasando muy mal. Pero sí, muy claro. mal. Hay sí, chicos claro. que comen una vez al día. Sí. Tampoco la Argentina es Biafra, Eduardo. No creo que el problema de la Argentina sea el hambre. En la Argentina hay problemas, sí, claro, y hay familias que viven en una situación compleja, pero también hay una estructura del Estado que contribuye, que ayuda, a veces te diría... Demasiado. Sí, bueno, yo creo que el plan... Habla de los planes sociales. No, el plan no puede ser para todo el tiempo. Para toda la vida, claro. Tiene que ser por un tiempo y que lógicamente es el momento que el hombre... Perón decía que hay dos tipos de hombres y mujeres, por supuesto. Los que trabajan y los que buscan trabajo. Y el sujeto del peronismo siempre fue el trabajador, no el desocupado subsidiado. El peronismo tenía como objetivo activar el mundo del trabajo. ¿Está a favor de la legalización de la marihuana? No.
No. No, y me preocupan lo que significa hoy el tráfico de cocaína en la Argentina. Y además hay que analizar las causas. Hay más de 700 ciudadanos peruanos detenidos por cocaína, por tráfico de cocaína, en las cárceles federales argentinas. ¿Y por qué no se los expulsa? Usted No, es afecto a eso. Yo también, ¿eh? Cuando cumplan Digo, la los condena, delincuentes afuera. cuando cumplan la condena hay que expulsarlos. Claro. Esto no quiere decir que yo tenga una animaversión contra los ciudadanos peruanos. O que es xenófobo, ¿no? Eso no es, eso es otra cosa. Para nada. Claro. Mira, el 25% de los delitos federales con condena en la Argentina son ciudadanos extranjeros. El promedio total del delitos comunes es el 6% de los extranjeros. Ahora, en las causas federales de narcotráfico, trata de personas, contrabando es el 25%. Hay algo que está funcionando mal. Hay países que no nos brindan antecedentes de sus ciudadanos. Perú es un caso. No nos brinda información cuando ha habido sujetos condenados por narcotráfico. Nos envían cuando hay un proceso en marcha, pero cuando tuvieron condena, hacen como que está saneada la conducta de ese personaje. Y también pasa lo mismo con otros países limítrofes. Lo que digo es, tiene que haber un control más riguroso de quienes ingresan, que vengan todos los que quieran trabajar. La Argentina tiene que ser un país que respete dice su la cultura. Constitución? Como dice En el preámbulo. a los de buena voluntad. Que quieran habitar el suelo argentino y que no rompan el pacto de convivencia social, cometiendo delitos. Buenas noches, senador, ¿cómo le va? Doctor, un gusto. Igualmente. Usted integra el Consejo de la Magistratura y ocupa un rol importante dentro del Consejo, dicho por el resto de los miembros. ¿Cuál va a ser su permanencia, no permanencia, visión? ¿Qué va a hacer usted a partir de la designación como candidato a vicepresidente con la integración del Consejo de la Magistratura? Mire, cuando uno analiza el tema de la representación parlamentaria, a mí me eligió mi bloque, no me eligió Unidad Ciudadana. A mí Unidad Ciudadana no me votó. Me votó el bloque federal y me votaron otros bloques individuales, que conformaron una mayoría. El cargo tiene un mandato de 4 años, con lo cual el origen de ese cargo, que ha tenido una decisión parlamentaria, concluiría, lógicamente, con la finalización de mi mandato a fin de año. De todas maneras, es un tema sobre el cual tampoco voy a dramatizar. Voy a hablar con los compañeros de mi bloque, los que formaron parte hasta hace poco tiempo de una relación de afecto humana, y lo decidiré. Mire, no me quita el sueño. Ese tema, creo que haber actuado en el Consejo con un criterio de equilibrio, de ecuanimidad, no me compré la grieta de Comodoro Pi Dolores, he actuado con la máxima responsabilidad. Cuando el juez Ramos Padilla pidió toda la prueba y las escuchas, inmediatamente se la entregué porque el juez tiene derecho a su defensa. Sí, claro. No me compro ningún buzón pintado de amarillo. Yo estuve en ese lugar mucho tiempo. Ahora, si este es un debate para debilitarme, qué sé yo. Mire, los objetivos son mucho más trascendentes que ese. Y la gente de la magistratura y de la justicia sabe cuál ha sido mi comportamiento. En general, siempre he tenido una mirada criteriosa sobre el comportamiento de los jueces. ¿Qué va a hacer con la reforma laboral? ¿Tiene una visión sobre eso? La agenda que el presidente determine. Va a haber una reforma. Argentina, dicen que, yo también estoy convencido que Argentina necesita una reforma laboral, una reforma previsional y una impositiva. Si no, este país no tiene... yo creo que la Argentina necesita de acuerdos económicos, sociales y una voluntad, como te dije hace un rato, superior incluso al plano de Parlamento. Los acuerdos son con los sindicatos, con los empresarios. Hay que tener una vocación de diálogo, hay que entender el mundo complejo en el que vivimos. Eso es política pura. Y claro, realpolitik. Eso es lo que no hizo este gobierno. El otro día Vicente Mazón me mandó un libro sobre Bismarck, una biografía de Bismarck, la realpolitik, una figura de la política alemana impresionante. Pero lógicamente que los grandes cambios y las grandes transformaciones tienen que ser producto de un consenso y de una voluntad mayoritaria de los argentinos de entender cuál es el camino y también de un aporte al debate nacional, también por los medios de comunicación, por los actores de la comunicación. Ustedes son muy importantes en este debate, muy importantes. Y yo voy a cumplir la agenda que me pida el presidente. Yo no tengo agenda propia. Por lo tanto, voy a trabajar sobre los temas que el presidente plantee en el ámbito del Congreso. Usted sabe que hubo un video que circuló, lo mostré yo el otro día, donde Macri en el 2015, en campaña... ¿Lo vio? Sí, lo vi.
Donde se Lo hay vi, que me lo terminar con mostraron un día, los sí. viejos que están en la política, están Sí. con todos los gobiernos. Sí. Pichetto, que estuvo con Macri, con Duhalde, con Cristina, con Néstor. Y que, Bueno, sí, yo soy un viejo político, pero no soy un político viejo. Tengo una visión ligada a la modernidad y al cambio. Así que, y además, ¿sabe qué? La anécdota, yo también pude haber dicho algunas cosas en su momento, y eso es anécdota. Lo que importa es el futuro, lo que importa es la mirada hacia el futuro. ¿Qué Argentina queremos? Y esto me parece lo importante. El pasado pasó. Acá el problema es que todo el tiempo estamos debatiendo sobre el pasado, sobre el drama del pasado en Argentina. Sí. Incluso hay ideas tan viejas que estamos discutiendo si el modelo debe ser capitalista o casi de intervención marxista. Es una locura. Sí. Senador, se dice que hay como que había como un predominio antes del marketing electoral y que había como cierta oposición a la política, ¿no? Si supongamos que esto fuera o no fuera así y ahora hay un turno más importante de la política se define por ideologías muchas veces. A nivel internacional, usted recién sugirió que del otro lado se está conformando una alianza de centroizquierda. ¿Usted sería entonces...? Digamos que en un contexto ideológico, las visiones de ese sector están más ligados a la izquierda, incluso con algunos componentes políticos que integran esa coalición. ¿Ustedes serían no hago más que describir datos objetivos de la realidad, no le agrego nada de mi parte. Está claro, ¿ustedes serían entonces la centroderecha? Nosotros creo que expresamos una visión de centro democrático. Centro democrático. Eso me parece que es una definición importante. Y me parece que la reafirmación del concepto democrático es trascendente en este debate que hemos emprendido en este proceso electoral. Estaba viendo, hicieron le contestaron desde el Partido Comunista. Sí. ¿Lo vio? ¿El tuit? Yo no tengo ninguna visión macartista. No, pero, a ver. Creo que el Partido Comunista... Mostralo acá, por favor, te lo pido, por favor, porque no puedo abrirlo acá en la computadora. Es muy... No, pero está simpático. Está simpático porque están los grandes referentes del comunismo y hacen un cuadro. ¿Lo tenés? Dale. Es muy simpático. No, ese no es. No. Bueno, donde lo ponen... Ahí está. Lo ponen a Axel como uno de los... Estimado Miguel Pichetto, le queríamos aclarar que Kicillof no pertenece a nuestras filas, pero nos cae 10 puntos y compartimos con él el amor por los gatitos. Esta imagen acusatoria es apócrifa. Saludos cordiales. Bueno. Y lo ponen Axel como uno de los grandes referentes. La verdad que tampoco me interesa dar un debate con el... Yo creo que el Partido Comunista prácticamente ha desaparecido de la escena electoral del mundo. Sí. En Italia el doctor sabe bien que el último partido democrático comunista fue el de Berlinguer y no existe más. No existe más. Todavía subsiste la democracia cristiana. Bueno, la democracia cristiana sí, claro, y fue el partido de Andreotti. Bueno, senador, perdón, los comunistas chinos son capitalistas ahora. Son capitalistas y hacen economía también de esclava, digamos, tienen mano de obra barata. Sí. Es una conjunción realmente impresionante porque además tienen una competitividad que arrasan mercados. Hay que tener un delicado pragmatismo en esta materia porque China es un comprador importante de productos y creo que Argentina está frente a una posibilidad de proveer de carne a ese mercado, que tiene una demanda la carne ahora. ¿Debatiría con Cristina? Por supuesto. Debates de vicepresidente. Pero no tengo ningún problema. ¿Y usted cree que ella debatiría con usted? Ella no debate con nadie. No puedo hacer aseveraciones. Es una mujer formada, yo no la subestimo. Usted la conoce de memoria, ¿no? Yo la conozco de haber estado con ella desde el 96, 97 en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Y siempre fue así? Siempre fue una mujer de temperamento. ¿Y cree que ablandó a Alberto? ¿Lo ablandó? No quiero hacer apreciaciones de tipo personal. O se lo pregunto de otra manera. ¿Cree vio que parece que Cristina está distinta? ¿Está distinta? Es como si alguien me preguntara si yo estoy distinto a los 68 años. Soy el que soy, el que he sido.
el que aprendió también de las experiencias de la vida. ¿Qué puede ser? Yo creo que ella es fiel a sí mismo, sigue siendo ella, con su personalidad. ¿No cree en esta imagen de la buenita Heidi? Yo creo que es una política dura y tampoco hago ese tipo de consideraciones, ¿no? De que si es buena, mala. Lo último. Ella tuvo, digamos, Sí. en su momento algunas visiones incluso contradictorias, porque en el 2011, en el 2007 incluso planteaba un modelo parecido al de Alemania, digamos. Bueno, después de la muerte de Néstor hubo un cambio y una mayor radicalización con la aparición de algunas personas que gravitaron en su entorno, pero bueno, también ella a lo mejor era proclive a ese mundo de ideas. Claro, los Kicillof, los Máximo Kirchner, los Guado de Pedro, los Larroque. Sí, yo creo que hay una persona más importante ahí. ¿Quién? Para mí, uno de los hombres más importantes después de la muerte de Néstor fue Carlos Zanini. Ah, Carlos Zanini, Sí. claro. Pero parece que desapareció de la escena, o sigue. No tengo idea. No tiene idea. Pero es una persona, digamos, tiene estructura de pensamiento y además viene Del PC. más de una visión más ligada al maoísmo. Llega al maoísmo. En su juventud. Por eso lo Estuvo- llaman el chino, ¿no? Incluso estuvo preso. Sí. Frente a muchos que inventaron historias, el hombre estuvo preso Sí. y se la bancó. ¿La que inventó historias es Cristina y Néstor? No, tampoco digo. Porque ella dijo que estuvo presa por la dictadura. No, Carlos Zanini estuvo preso. Él sí. Estuvo preso en una cárcel muy dura, que era la cárcel de Rawson. Claro, estuvo con Donde Ferreira, ahí- con el empresario Ferreira, fueron compañeros Exactamente. de cárcel. ¿No? Última. Hoy lo liberaron a Ferreira y le dieron Domiciliaria. Liberaron- Me no. parece. No, lo liberaron de la cárcel, digamos, le dieron prisión Le domiciliaria. dieron cárcel domiciliaria. Domiciliaria. No es liberarlo. No. No digo Tiraron que- la detención. Digamos que levantaron la detención de Por la cuestiones cárcel. de salud. No quiero entrar en tecnicismos jurídicos. Por cuestiones de salud. Sí, claro. Basado en Sí. Lo el último. tema de salud. Y está correcta la decisión. Lo último, Miguel. Y también debería ser aplicable a muchos militares que tienen 80 años y tienen enfermedad y están Y mal. que tiene prisiones Sí, preventivas claro. con 10 años. Sí, porque el derecho tiene que responder con derecho. Bueno, Y con una mirada humanitaria, no con barbarie. coincido. Ahí se le va a venir a la yugular Eve de Bonafini, Carlotto. Yo sigo pensando que la respuesta siempre tiene que estar dentro del Estado de Derecho. Y la diferencia está ahí. Frente a la barbarie de otros, la respuesta del Estado tiene que ser... ¿Se ve asumiendo el 11 de diciembre? ¿La Yo tengo vicepresidencia? mucha confianza en que se ha cambiado la perspectiva, no por mí, sino por esta decisión que tomó el presidente. Tengo confianza en que se puede generar una expectativa nueva en el país y que podemos tener un muy buen resultado electoral. Le agradezco infinitamente haber venido. No, gracias, Eduardo. Gracias, Como siempre, muchas Gracias. gracias. A todos ustedes también. Gracias. Muchas Gracias. Señores, Parte. nos vemos el lunes, ¿eh? ¿Les parece? Lunes a las 7 de la tarde. Ya llega Graña y todo su equipo.